y era su primera experiencia en Europa. Entonces sus tíos le dijeron, oye, nos escribes por correo cómo te va en Europa y quién sabe qué. De repente estábamos en Francia y le escribió un correo a los hermanos, a mis hermanos, platicando de lo que había visto y demás. Y yo bromeando, acabé su correo para cerrarlo y mandarlo, con 2 o 3 frases en francés. Mi hermano, ese que está aquí parado junto a mí, ven un poquito más moreno que yo, es muy mal hablado. Entonces cuando le contesta el correo, le dice, pinche Bernardo, pero así como de sorpresa, ¿no? Dice, ahora sí me sorprendiste con tu francés. Es una experiencia impactante lo que pasó en ese momento. Porque Bernardo sabía que su tío hablaba de esa manera. Y entonces me dice, ¿por qué me dice pinche si no, yo no le hice nada, ¿no? Yo decía, Bernardo, no es una broma, o sea, no me dice, me dijo pinche, yo no le hice nada, ¿no? Entonces yo tratando como de suavizarle, luego le escribí al hermano, le dije, a ver cómo le haces. Y me dice Bernardo, tú eres su hermano mayor, ¿no? Le digo, sí, ¿qué? Dile pinche negro, me dice. O sea, tenía perfecta conciencia de que el negro ya era un grado diferente al ser moreno, y era una agresión la que al final era una descalificación la que estaba pidiéndome que hiciera con el hermano. Yo ni siquiera se lo he platicado a mi hermano una cosa como estas. Ajá. Ahora, una de las cosas impresionantes, cuando yo le pongo aquí lo del Prismacolor, ¿alguno de ustedes ha usado los colores Prismacolor? Yo no sé, yo los usé hace muchísimos años. Había uno que se llamaba color carne. ¿Se acuerdan cuál es el color carne? Negrito, así como mi hermano. Esta semana, cuando iba yo hacia mi casa, pasé a una papelería. Claro, no tengo la ociosidad para comprar unos Prismacolor para ver si todavía existe color carne. Pero pasé a una papelería y le pregunté a la dependiente que si tenía plastilina color carne. Y dijo, sí, ¿cómo no? Ahí está. No se lo decían a mi hermano, obviamente, ¿no? Pero una de las cosas que me impresiona es que la gente de repente, con toda facilidad decimos, es que es gente de color. Y yo tengo montones de amigos que caerían en la categoría de gente de color y que me dicen, ¿y qué ustedes son incoloros? No, pero a lo que voy es el lenguaje, y por eso va a pasar en tercer momento del lenguaje. El lenguaje va permeando las formas de ver la realidad y de ordenarla. Cuando Serrat canta y dice, yo soy blanco, yo digo, en la Torre yo no conozco a ninguna gente que sea blanca. Yo conozco a los mimos en Coyoacán, que son blancos, pero gente blanca no existe. Existen rositas, medio rositas, cafecitos, amarillos, negritos, pero blanco como color no existe en la piel de las personas. Es una clasificación jerárquica de las personas. Y lo impresionante es que esa clasificación jerárquica de las personas por los colores de la piel va marcando jerarquía en los derechos. Esta es una foto en Sudáfrica hace un par de años que tomé. Es una placa donde se habla de que había 7 etnias en Sudáfrica durante la época del apartheid, y en función de la etnia en la que uno pertenecía era el tipo de derechos que uno tenía. Y las 7 etnias no crean que tenían que ver con razones étnicas, valga la expresión. Las 7 etnias tenían que ver con color de la piel. Entonces, dependiendo del color de la piel, era el acceso al ejercicio de los derechos. En tercer momento, ¿para qué me sirve la reflexión ética? ¿Para qué me sirve, o sea, volviendo un poquito a la reflexión académica, ¿para qué me sirve el evidenciar lo que acabo de plantear, ese tipo de descalificaciones o experiencias? ¿Para qué me sirve evidenciar prejuicios? Los eticistas diríamos que la reflexión ética es un gran recurso para tomar distancia de nosotros mismos. Hace rato le decía yo a Tere, es como vernos en un espejo, pero dejar que el espejo hable. No rastrear los cuentos que nos contaron de niños y niñas que decían, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? O más bonita. A ver, espejito, dime la neta. ¿Qué es lo que estás viendo? La verdad, dime qué es lo que estás viendo y aguantar lo que el espejo me está diciendo. La reflexión ética, cuando evidencia los prejuicios, lo que posibilita es que tomemos distancia de nosotros mismos. Y cuando uno toma distancia de sí mismo, de sí misma, lo que uno descubre es que no está tan entrenado para vivir con la diferencia.
no sabemos regularmente vivir con la diferencia. Irónicamente, todo mundo argumenta que defendamos los derechos humanos, ¿eh? Y uno de los derechos humanos que más se repiten es el derecho a la educación. Y todos decimos que las cosas van a cambiar cuando incrementemos la educación. Pero se confunde educación con escolarización. Algún día que se acuerden, revisen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración nunca dice que el derecho a la educación sea que yo tenga escolarización. Hay gobiernos que dicen, ya mejoré el derecho a la educación porque ya es obligatoria la secundaria, porque ya es obligatoria la preparatoria. La Declaración de los Derechos Humanos dice que el derecho a la educación es el derecho a una educación en la tolerancia. Hay escolarizaciones que dogmatizan, hay escolarizaciones profundamente prejuiciosas. Ajá. Si yo tengo nivel de doctorado, tengo un amigo que escribió un artículo que dice, los doctores no quitan lo pendejo. Ajá. Es decir, yo puedo tener el nivel de escolarización máximo del país y cargar una cantidad impresionante de prejuicios. Porque lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos es que el derecho a la educación es el derecho a una educación formal e informal que estimule y posibilite la tolerancia. Lo que dice una querida filósofa eticista mexicana, Juliana González, es: hay que ponerle límites a la tolerancia. Y cuando dice límites a la tolerancia, no es que no hay que ser tan tolerante. No, dice, a ver, ¿hay algún límite? ¿Hay alguien a quien no puedo tolerar? Porque somos muy políticamente diplomáticos a veces, ¿no? No, ella dice, no se puede tolerar al intolerante. ¿Eh? Hay un límite a la tolerancia, el intolerante. Pero lo que dice Marta Lamas es que suerte tienen los intolerantes de vivir en una sociedad tolerante. El gran problema es para los tolerantes viviendo en una sociedad intolerante. Algo que me parece profundamente relevante es lo que les decía hace rato del lenguaje, porque el lenguaje son como los lentes con los que vemos la realidad. Para cuidar el tiempo, una cosa, les digo sobre todo lo de hasta abajo. Les ponía el ejemplo hace rato a dos personas con las que conversaba. Yo estudié filosofía, y a lo mejor hay analogías que pueden hacer ustedes. Tomé muchos cursos de historia de la filosofía. Al final de un curso de historia de la filosofía, de haber analizado 7, 8 corrientes filosóficas, el profesor nos decía, a ver, vamos a hablar del trabajo de fin de semestre. Escojan uno de los 8 filósofos que estudiamos, pero escojan, díganme cuál es el peor de los 8 filósofos. ¿Cuál es el menos convincente de los 8 filósofos? ¿Cuál es aquel que no se explican cómo fue que estuvo? ¿Qué hizo para meterse en los libros de historia de filosofía? Capaz de que le pagó a alguien para que lo pusieran, ¿eh? Y cuando uno está estudiando a nivel universitario, y a veces se sigue toda la vida, uno es muy fácil para descalificar, ¿eh? Entonces, si uno era marxista, decía, no, pues ese es burgués, ese a la fregada, es el peor, ¿no? Si uno era más de este lado, decía, ese Marx es de lo peor. Entonces, cada quien, sin cuestionarlo mayormente, en papelitos escribía cuál era el filósofo que menos le convencía, porque sería de ejercicio. Ya que lo hacía, ya que había pasado uno su nombre, o sea, con el filósofo en cuestión, el profesor nos decía, ok, ahora les voy a encargar cuál es el trabajo de fin de semestre. Primero, díganme cuáles son los principales aportes de ese filósofo a la historia de la filosofía. Segundo, identifiquen las 5 principales críticas que le han hecho en la literatura a este filósofo. Y tercero, defínalo de las 5 críticas. Yo le decía, no la friegue, o sea, yo le dije que era el peor, dice, por eso, si no lo defiendes, te repruebo. Era defender lo indefendible, era defender al que yo ponía en el último lugar. Yo terminé filosofía hace 32 años, ¿eh? Me he encontrado a colegas que hicimos ese ejercicio hace 35 años, quizá. Algunos me dicen, ¿sabes qué? Es el filósofo que más defiendo ahora, porque es el que más he leído. Tuve que leerlo para entenderlo, porque era el diferente, ¿eh? Porque era muy fácil decir, este es el peor. Pero cuando me obligaron a defender al que estaba en el último lugar de mi jerarquía, me di cuenta que tenía cosas que valía la pena, ¿eh? Sobre todo porque tenía que leerlo para defenderlo. Lo que yo le digo mucho ahora a mis estudiantes en doctorado y maestría es: identifiquen la teoría sobre la que quieren trabajar,
pero también identifican la teoría que a mí no les convence, y hagan de vez en cuando ejercicios de ese estilo, ¿no? ¿Qué tiene de bueno aquello que está, por lo menos que yo no voy a usar, ¿no? Y hay algunos que cuando lo hacen dicen, oye, no, ya reconsideré, a lo mejor sí lo uso un poco, ¿sí? Una de las cosas que yo planteo cuando uno trabaja el lenguaje es, el lenguaje es como uno mira, ¿sí? Porque con los lentes que yo me pongo, si me pongo unos lentes, me pongo otro, veo diferentes cosas. Si yo, y yo juego a ser multidisciplinario, si yo quiero hablar como filósofo, así riguroso, digo ciertas cosas, pero si le hago a la sociología, si me encasillo mucho, tengo que modificar mi lenguaje. Si lo trabajo desde las matemáticas, me muevo para otra parte, ¿no? Entonces los lentes a final de cuentas son nuestros criterios, pero lo que evidencia el lenguaje es que hay gente que se invisibiliza con el lenguaje. A mí me llama mucho la atención que en las revistas científicas es muy poco aceptado que uno hable en primera persona, del singular. Yo me dice, se piensa. No, yo pienso, ¿eh? No, sí se piensa. O nosotros pensamos. Entonces, al final de cuentas, el lenguaje muestra o invisibiliza a las personas. Por eso yo pregunto, ¿por qué nos ocultamos al hablar? Habrá casos, como el del medio, que parece porque no se permiten mostrarse, ¿eh? Alguien no les permite mostrarse. Habrá casos como el de la izquierda arriba, que no quiere ser identificada la persona, ¿eh? No le conviene mostrarse. Hay casos como el de abajo, que es el mismo barbón que le está hablando, que no quiere que lo vean, ¿eh? Pero habrá casos como el del medio, el de abajo, que a lo mejor no se muestra porque es observada demasiado agresivamente por otras miradas, ¿eh? Pero también hay otros escenarios donde quiere ser mostrada porque es un entorno donde no son descalificadas. Es el Festival de Ríos, o sea, uno no sale así cotidianamente a Ríos, es un momento en que le permite mostrarse de otra manera. Una de las cosas que les planteo para terminar la tercera parte de la reflexión es la cuestión nuevamente de la ética. Yo creo desde la ética que uno de los elementos más críticos del prejuicio es que las personas valoramos la realidad de manera distinta. Eso es una evidencia, eso es muy claro. Pero hay quienes, dicen los filósofos, evalúan la realidad de manera deontológica, y no se refiere a la cuestión ética, ¿eh? Deontológica en este tipo de caracterizaciones que interpretan que las cosas son o buenas o malas por esencia. Y hay otros que valoran de manera teleológica, en función de los fines de los comportamientos. Entonces las cosas no son ni buenas ni malas, sino que dependen de los contextos. Entonces hay gente que sugiere que la gente antes de casarse vaya a tomar cursos prematrimoniales. Yo no sé para qué. Yo creo que diría que fueran a tomar sesiones para ver si son deontológicos o teleológicos, ¿eh? Porque si yo interactúo con alguien que todo lo ve en bueno y en malo, en negro y en blanco, ¿eh? Y yo soy alguien que lo veo en arcoíris, en matices, los conflictos van a ser permanentes. Hay personas y hay muchísima gente que está montada sobre el lado izquierdo. O son buenas o son malas las cosas. Y no únicamente eso, sino que construyen una lectura moral de que las normas se aceptan y se obedecen. Entonces es un festejo ser obediente. A mí lo peor que me podían decir de mis hijos es, oye, tu hijo es muy obediente. Si el chin, tengo que hacer algo, porque no puede ser obediente, ¿eh? Para mí no era un valor. Pero al final de cuentas en las escuelas, los diplomas de buena conducta es por buena conducta, por obediente. El que cuestiona las normas y construye una lógica de derechos de los estudiantes, no le dan un diploma de buena conducta, ¿eh? Es calificado como conflictivo, difícil, etcétera, etcétera. Entonces, algo que me parece profundamente relevante de considerar desde la ética es, para pensar el prejuicio, es que tanto lo que estamos poniéndonos en juego, las personas que interactuamos, es gente con diferentes procesos de construcción moral de la realidad, con diferentes procesos de elaboración de los prejuicios, e insisto, no como una descalificación, sino como los supuestos de los juicios. Paso muy rápido a la cuarta parte.